Muy buenas noches, tutor y compañeros. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Administración de Empresas. Nuestro grupo está conformado por Kiara Erazo, Mario Portilla y mi persona. El tema que vamos a tratar hoy es la estabilidad laboral por fuero circunstancial. Para tratar o hablar de este tema, vamos a empezar hablando sobre la estabilidad laboral. La estabilidad laboral la podemos definir como el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus cargos y la oportunidad que la empresa les brinda para estar una larga temporada en ellos, devengando unos ingresos que permitan tener un mejor nivel de vida para sus familias y también generando progreso para las empresas. Normalmente esto viene asociado al cumplimiento de metas y cumplimiento de reglamentos internos de las organizaciones, porque las empresas no pueden tener a trabajadores que no cumplan con sus proyectos o sus metas, e igualmente los trabajadores tienen derecho a que se les remunere y se les garantice un pago, un salario o unas prestaciones por el cumplimiento de sus ejercicios laborales. Para seguir dando respuesta a este tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es el fuero. Bueno, definiendo la palabra fuero, es un conjunto de normas o privilegios de un territorio o un grupo de personas o de una persona. Para que sea más claro, tenemos como ejemplo que las fuerzas militares tienen su propio fuero. En este caso sería el fuero militar. Los parlamentarios tienen su propio fuero, o parlamentarios o senadores, que es el fuero parlamentario. Las personas que están sindicalizadas también tienen su fuero, que es el fuero sindical, y también podemos encontrar el fuero circunstancial. Para hablar del fuero circunstancial, podemos decir que este beneficio está contenido en el artículo 25 del decreto 2351 de 1965, donde nos dice: los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales que las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. El fuero circunstancial refiere a los procesos que tienen las empresas con sus trabajadores, llámese convenciones colectivas o negociaciones de convenciones colectivas. Entonces, durante el periodo que duren esas negociaciones, tanto sea de salarios, primas, bonificaciones que los trabajadores estén buscando obtener de la empresa no podrá despedir a los trabajadores sin una justa causa. Obviamente que este fuero circunstancial también está determinado por un tiempo preestablecido por la normatividad, que no puede ser indefinido. Deben tener unos límites en el tiempo y van de la mano de las negociaciones con los trabajadores y la empresa. Bueno, dando continuación a este tema, vamos a hablar sobre quiénes están amparados sobre el fuero circunstancial. El fuero circunstancial cobija a los trabajadores sindicalizados o no, que hubiesen presentado al empleador un pliego de peticiones, como se decía anteriormente, para no ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la petición de este hasta que venzan los términos legales a las etapas establecidas para la solución del correspondiente conflicto. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, de la sentencia del 11 de mayo del 2006, con radicado 26.726, determinó que esta garantía no cobija a los trabajadores que desempeñan cargos de alta dirección o
jerarquía dentro de las empresas, con capacidad de compromiso y de representación, dado que no pueden pretender estar acogidos por el pliego de peticiones presentados. Esta sentencia nos habla de que los trabajadores de alta gerencia son representantes de la empresa o del consejo directivo, de la junta de socios. Entonces, por tanto, no pueden formar parte del conglomerado de los trabajadores de base, por llamarlo de alguna manera. Entonces, como son personal de manejo, confianza y control, ellos son la cabeza visible de este grupo. Entonces, ellos son representación de la junta de socios, y entonces por eso no pueden entrar como parte de... no pueden entrar en este fuero especial. También podemos encontrar unas sentencias donde la Corte Constitucional es más explícita en este tema. 3. Aquí tenemos un ejemplo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, expuesta por el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, en una demanda que hace el señor Jairo Villanueva en contra frente a la electrificadora Electricaribe o electrificadora del Caribe SP Electricaribe. Hay una demanda por fuero circunstancial, y dice, la sentencia de primera instancia en el juzgado de Barranquilla dice: culminó la primera instancia con sentencia del 15 de mayo del 2009, mediante la cual el juzgado tercero laboral del circuito de Barranquilla condenó a la sociedad demandada a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando para el momento del despido, o a otro cargo de mayor o superior categoría, sin que exista solución de continuidad. Asimismo, a pagar los salarios dejados de percibir y las cotizaciones a la seguridad social durante el tiempo que permanezca cesante, e impuso las costas a la parte vencida. Como fundamento de su decisión, arguyó que el hecho del despido del demandante estaba acreditado con la documental de folios 7 y 8 y del plenario, pero no su justificación. Que las pruebas allegadas al proceso no demuestran que el actor haya cometido las conductas imputadas, y el hecho de haber llevado una documentación y entregado a los funcionarios correspondientes y competentes para tal efecto el control de legalidad sobre las instancias y conexiones realizadas por las cuadrillas contratadas para la labor, no quiere decir que el actor haya cometido el hecho endilgado y por ende los perjuicios derivados de tal conducta, pues esta ha de determinar en cuanto a las personas que manipularon la instalación de los mismos, que los medios de convicción lo que prueban es que el accionante no estaba en la ciudad para la data de la comisión del hecho atribuido, que esa no era la zona de trabajo que aquel tenía adjudicada, que referente a las instalaciones de los medidores y de las redes eléctricas eran contratadas a través de contratistas independientes, que dicho trabajador no tuvo conocimiento de los documentos materia de asunto, que las planillas utilizadas y los sellos del medidor de la usuaria habían sido hurtados antes de la ocurrencia de los sucesos, que no hubo control por parte de la empresa en el manejo y entrega de tales documentos, y que la usuaria da fe que el accionante no tuvo que ver con la instalación o ejecución de los trabajos en cuestión, todo lo cual determina que el despido fue injusto, que de otro lado el demandante estaba protegido por fuero circunstancial, ya que para la fecha de la finalización del contrato de trabajo se encontraba en vigor el conflicto colectivo que se inició con la presentación oportuna del pliego de peticiones por parte de Sintraenergia, y que por consiguiente procede reintegra en los términos del artículo 39 de la Convención Colectiva de Trabajo.
En estos casos, como en el que acabamos de leer, en esta sentencia, nos damos cuenta que los trabajadores, o aquí el señor, ¿qué es? El señor Villanueva. El señor Villanueva se acoge al fuero circunstancial, donde bueno, retomando, decíamos que el señor Villanueva se acoge al fuero circunstancial porque es despedido sin justa causa. Nos hablaban también de unas pruebas que presenta La empresa. la empresa y según lo que ahí se mira es despedido sin justa causa, por eso puede él acogerse al fuero circunstancial. Bueno, sí, pues el fuero circunstancial lo que hace básicamente es proteger a los trabajadores y a cierto grupo no a cierto grupo de trabajadores. Todos los trabajadores que estén sindicalizados o no sindicalizados serán protegidos por el fuero circunstancial. Normalmente esto se mira en las negociaciones colectivas, entonces por lo general se trabaja simplemente sobre las personas sindicalizadas, pero también la ley protege a los no sindicalizados. ¿Para qué los ampara? ¿Para qué los ampara? Este fuero ampara a los trabajadores para no ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el correspondiente juez de trabajo. El fuero circunstancial va muy de la mano con el sindicalismo. Como habíamos expresado anteriormente, los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados pueden entrar en esta figura de protección, pero en el marco jurídico también se mira que en unas sentencias de la Corte Constitucional se mira que en lo anteriormente mencionado se puede ver claramente que el fuero circunstancial tiene una relación con el sindicato, con el sindicalismo, sin dejar de lado que no necesariamente, como dijo la Corte Constitucional, los no sindicalizados están fuera de este beneficio o de esta protección. Entonces, la normativa colombiana ya reguló cómo deben conformarse los sindicatos y las características para tener un sindicato legalmente constituido. Una vez ya definido todo esto, concluimos el ejemplo del señor Villanueva, leyendo la última parte de la sentencia de la Corte Constitucional, porque esto fue a sala de casación y la Corte definió en última instancia lo que se debía hacer con esta sentencia. La decisión de la Corte fue la siguiente, dice: decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en el nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de agosto de 2010, en el proceso que Jairo Villanueva le promovió a la Sociedad Electrificadora del Caribe S.A.S.P. Electricaribe S.A.S.P. Las costas del recurso de casación, como quedó indicado en la parte motivada de esta providencia, devuélvase al expediente del tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase, y devuélvase al expediente al tribunal de origen. Esto fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación, donde queda en firme la decisión de que hubo un proceso de despido injustificado del señor Villanueva, y adicional a eso lo obliga a la empresa a vincularlo nuevamente en su puesto laboral
o uno de mejor remuneración si el puesto original no estuviera ya dispuesto para él. Bueno, para concluir, nos damos cuenta que en estos casos, en esta sentencia en la que se habló anteriormente, un empleado puede acogerse a un fuero circunstancial, donde este nos dice que es de un mecanismo de protección que gozan los trabajadores, siempre y cuando se presente un pliego de petición ante su empleador, que esto impide que éste lo despida sin justa causa. Les agradecemos mucho. Hasta luego.